Bienvenido, Daniel. Gracias. Pues bueno, ¿por dónde empezar? ¿Cuándo pensaste ver El llamado de Cthulhu en 20 pesos? No, bueno, sí, es que esto es una verdadera joya del género del terror. Antes que nada, quiero agradecer al Fondo de Cultura por darme la oportunidad de ilustrar uno de mis cuentos favoritos de terror, al coordinador del proyecto, Luis Almerón, que pues, desafortunadamente no pudo acompañarnos, pero él es el director de Vientos del Pueblo. Y bueno, para adentrarnos un poquito, Lovecraft es un escritor estadounidense muy bueno, muy reconocido dentro del género del terror. Y pues yo creo que este es uno de sus cuentos emblemáticos, ¿no? Completamente de acuerdo. Yo creo que no sé si es uno de ellos o el cuento más emblemático de Lovecraft. No sé si algunos de ustedes ya lo habrán leído quizás, o saben de él, o conocen alguna obra que hace referencia, porque este cuento ha sido tan, pero tan icónico, que hoy en día podemos encontrar muchísimos ejemplos o muchísimas citas casi directas o indirectas de este cuento y de casi todo el trabajo de Lovecraft. Como bien lo dijo Dani, esta es una obra de terror, pero no es cualquier tipo de terror, es un terror muy particular, es decir, no es el terror que vivimos, por ejemplo, con monstruos como Frankenstein o como Drácula, sino es un terror que se le llama terror cósmico, es decir, es un terror que está anclado en el espacio, en lo infinito y en lo enorme que es el espacio, y en todas las cosas que puede haber ahí que nosotros no conocemos. Como por ejemplo, ¿tú cómo lo pronuncias? Tulu. Ok, con acento al final. Sí. Ok. Bueno, hay que dejar en claro que el mismo escritor dentro del cuento especifica que no hay forma de que una garganta humana pronuncie el nombre de Tulu. Entonces, como ustedes lo quieran decir, va a estar mal dicho, entonces lo pueden decir como ustedes quieran. Entonces, un poco de contexto es que el género del terror tuvo un auge muy grande a finales del siglo XIX con Edgar Allan Poe, que nos trajo un poco de terror psicológico. El terror dentro de los cuentos de Edgar Allan Poe se basa mucho en la psique humana y de pues, los problemas que genera el mismo ser humano. Quien vino a romper con esto, porque pues obviamente con el éxito que tuvo Edgar Allan Poe hubo mucha gente que imitó su forma de escribir. Quien vino a romper todo esto en la década de los 20 fue H.P. Lovecraft, precisamente como dice Isaac, con el horror cósmico. Ahora, el horror cósmico ya se trajo desde entonces y lo han utilizado muchísimo, tanto en las novelas como en la cinematografía. Ya ahorita prácticamente cualquier película que veamos del espacio, desde Aliens hasta Doctor Strange 2, que acaba de salir, traen elementos del horror cósmico de H.P. Lovecraft. Además de que también innovó en el sentido de que todos sus cuentos transcurren en un solo universo, ¿no? Como el universo de Marvel también, que es una de las... fue uno de los primeros en utilizar estas ideas de acoplar todos sus cuentos y toda su mitología y todos estos dioses malévolos cósmicos dentro de un mismo universo. Entonces, eso nada más como un poquito de contexto para ya que entremos a hablar más de lo que es El llamado de Cthulhu y por qué es tan bueno este cuento, ¿no? Completamente de acuerdo. Voy a citar rápidamente las primeras líneas de este cuento, para aquellos que no lo han escuchado o para los que sí, que lo revivan un poco. Dice Lovecraft, o nos abre este cuento diciendo: no hay cosa más piadosa en el mundo, pienso yo, que la incapacidad de la mente humana de relacionar entre sí todo lo que en ella alberga. En este caso, Lovecraft, así como bien lo estaba mencionando Dani, es un universo en sí mismo. Es decir, la literatura de Lovecraft parte de la cuestión espacial, parte de la cuestión cósmica y de lo que ignoramos, y también nos ayuda o nos lleva a preguntarnos cómo influiría eso en la mente del ser humano. Es decir, ¿qué pasaría para aquellos que ya vieron Doctor Strange 2 o el trailer, o que han visto Aliens o cualquiera de estos temas de ciencia ficción que están con estos elementos de Lovecraft? ¿Qué pasaría con una persona que de repente se atraviesa con uno de estos seres? Es decir,
podríamos quedarnos tan tranquilos como siempre, empezaríamos a gritar como en las películas, quizás, no sé, trataríamos de establecer un contacto. Por lo regular, en el caso de Lovecraft, siempre va por la parte de la histeria, es decir, siempre va por la parte de estos seres, estos entes que ni siquiera podemos alcanzar a imaginar. Probablemente si nos lo encontráramos, lo primero que haríamos sería perder la razón. Y en la literatura de Lovecraft, esa cuestión de perder la razón es casi el pan de cada día. Sí, el terror de Lovecraft se fundamenta mucho en minimizar a la humanidad, ¿no? Es correcto. O sea, nosotros somos meramente un pequeño ser que existe ahí flotando en el universo y el verdadero horror está afuera. Pero bueno, una pequeña sinopsis de lo que es el llamado de Cthulhu trata sobre un adulto joven que acaba de perder a su abuelo y viene de una familia, aunque no especifica el autor cuál es su trabajo, viene de una familia que se dedica mucho al estudio de antigüedades, ¿no? Como a la antropología. Es correcto. Y entonces cuando va a sacar las cosas del departamento de su abuelo, se encuentra con algunos artefactos extraños, una carta que medio le van abriendo pistas hacia lo que es un culto a Cthulhu. En primera instancia él considera que son un montón de locos que nada más se reúnen ahí pues, a danzar alrededor del fuego, pero se van descubriendo más y más cosas que ya no voy a ahondar más para no spoilearles, pero se pone muy, muy, muy bueno. Sí, completamente. Aparte hay una cosa muy ingeniosa en este cuento, que es que está contado en primera persona. Es decir, es yo encontré, yo fui, yo vi, etcétera, etcétera. Y entonces esto, al momento de leerlo, a lo que les puede ayudar muchísimo a cualquier lector, es precisamente como a meterse en los zapatos de este personaje que está mencionando Dani, y entonces sienten que son ustedes los que están descubriendo cada pista del misterio, de qué es el rito a Cthulhu, quién o qué es Cthulhu, cómo entenderlo, o qué pasaría si nos encontráramos con Cthulhu algún día, ¿no? Y Dani, quería preguntarte, tú ya comentaste que te emocionó mucho ilustrar este cuento, que es tu cuento favorito de Lovecraft, ¿no? ¿Cuáles fueron algunas de tus referencias o más o menos de dónde sacaste elementos para hacer tus ilustraciones? Bueno, a mí me gusta mucho el género del terror, tanto en la novela como en la cinematografía. Y también me gusta mucho invitar a la gente a consumir el terror, porque yo sé que es uno de los géneros como más difícil de acercarse, pero tiene sus cosas, ¿no? Entonces yo ya conocía pues los cuentos, el trabajo de Lovecraft. Ya este cuento yo ya lo había leído, de hecho yo tenía bocetos desde que era niño de cómo me imaginaba Cthulhu. Y claro, tuve que recuperar esos bocetos cuando me dieron la oportunidad, ¿no? de ilustrar de manera profesional el cuento, ¿no? Estaba muy, muy emocionado. Entonces, sí, por un lado, me basé muchísimo tanto en lo que se ha planteado a lo largo de todos estos años, desde que se publicó hasta ahora el material del horror cósmico de Lovecraft, que es muchísimo, es muy vasto, hay mucho de donde agarrar. Y también quise darle, obviamente, mi toque, ¿no? Mi esencia, aprovechar la oportunidad. Y eso me lleva a platicarles una anécdota. A mí me gusta mucho dejar pues lo que comúnmente se conoce como Easter eggs en el mundo del videojuego, que son como pequeñas pistas de trabajos del autor, como para identificar su trabajo, como una firma, sin que necesariamente sea un texto, ¿no? Entonces, Lovecraft fue un escritor que pues lamentablemente no pudo vivir bien de su trabajo. Sus escritos él los publicaba en una revista y realmente las ganancias que él obtenía era de corrección de texto. Otros escritores le mandaban sus publicaciones, sus ideas, a veces nada más el título y una pequeña sinopsis de lo que se habían imaginado, y Lovecraft con esto escribía cuentos que salían publicados bajo el nombre de este otro escritor o primer escritor, y pues realmente esas eran sus ganancias fuertes. Hace unos años se hizo un estudio para identificar todos estos cuentos
y darle su debido crédito, ya sea de Lovecraft o al escritor con el que había salido el nombre del cuento, pues para que tuvieran su crédito, ¿no? Dentro de estos cuentos, de esta recopilación de cuentos, hay uno que se llama El Montículo, que a mí me gusta mucho, que resulta que sí fue un trabajo muy profundo de Lovecraft y sí tiene como que todo su estilo, donde, pues para no hacerla muy larga, un breve resumen, un hombre entra a través de un montículo al infierno, llega hasta las mismísimas puertas del infierno. Estas puertas del infierno están custodiadas en el cuento por dos esculturas enormes. Una es la de Tulu, porque pues Lovecraft junta o procura juntar a todos sus dioses cósmicos dentro de sus cuentos, y la otra es de Quetzalcóatl. A mí esto me impresionó muchísimo porque también Lovecraft era un escritor que gustaba mucho de utilizar elementos reales para que el terror fuera más asequible a sus lectores. Entonces, sin que Quetzalcóatl viniera presentado en el cuento tal cual en el Call of Cthulhu, yo hice un pequeño tótem al final del montículo en una de las ilustraciones. Bueno, aquí se va a ver muy chiquita, pero si compran el cuento lo van a poder ver. Puse precisamente el tótem tanto de Tulu como de Quetzalcóatl a las puertas de este mítico dios. Por otro lado, también hay un tótem de un sapo, pero bueno, para quien no haya leído a Lovecraft, a lo mejor se les va a hacer raro ver un sapo ahí, ¿no? Robert Howard, que es el escritor de la serie de Conan, a Conan yo creo que todos ubicamos a Conan. Robert Howard era Schwarzenegger de Conan en la película de Conan. Robert Howard era un muy buen amigo de Lovecraft y él escribió un cuento que se llama La Piedra Negra después de que salió de Call of Cthulhu, y le dijo a Lovecraft: oye, pues mira, escribí mi propio cuento basado en los mitos de Cthulhu, que es un cuento muy similar a Call of Cthulhu, pero ahí el dios cósmico malévolo es un sapo. Y entonces a Lovecraft le gustó muchísimo y le dijo: no, sí, está muy bueno, a mí me gusta tu cuento, es parte de los mitos de Cthulhu. Y pues como eran amigos, pues lo aceptó dentro del mismo universo, y entonces yo puse al dios sapo en la misma ilustración como un tributo al trabajo del amigo de Lovecraft, que es una de los pocos cuentos que sí tienen como la autorización, ¿no?, de Lovecraft, porque ya después muchísima gente empezó a escribir basándose en los mitos de Cthulhu, pero ese cuento de La Piedra Negra en específico sí tiene la aprobación de Lovecraft. Entonces ahí está, pequeño tributo. Está de lujo. Ahorita mencionaste algo muy importante, que es decir, Lovecraft de repente utilizaba un cierto elemento de realismo en sus cuentos, ¿no? O sea, no todo es, o sea, no porque se llame horror cósmico quiere decir que hay naves espaciales, o porque pues, ese concepto todavía no se había acuñado, pero a lo que me refiero es que utilizaba cosas muy tangibles. Por ejemplo, Cthulhu, en las descripciones y con todos los formatos que se han hecho de él, tiene características como de un pulpo, ¿no? O sea, hay una cabeza ahí con tentáculos que pues, nos puede recordar al villano de Piratas del Caribe, o a cualquier otro ser que conozcamos que tiene ahí como esta característica pues extraña marítima, ¿no? O sea, del océano. Lovecraft tenía ahí una fascinación muy interesante con el océano y sus profundidades, y a tal grado que en la llamada de Cthulhu salen una serie de coordenadas, una latitud y una longitud que son reales, es decir, que ustedes entran a Google Maps, pueden buscar esa latitud y esa longitud donde se supone está la isla donde sucede parte del cuento. No les voy a arruinar nada, no se preocupen, lo pueden leer, pero es para que vean que también hay estos pequeños, como dice Dani, estos easter eggs de aquel entonces, de principios del siglo XX, en el cual los autores ya dejaban como estas pequeñas pistas al lector de si quieres saber más, hay más, ¿no? Y creo que Lovecraft es este cuentillo de Lovecraft, que lo ven muy chiquito, pero a partir de esto pueden encontrar toda una gama de cuentos relacionados y vivir muchas aventuras bastante terroríficas. Sí, también otra cosa que también ya comentaste tú, pero me gustaría ahondar más, es que el género del terror es de lo más difícil que hay para un escritor. La comedia y el terror es muy difícil, porque pues para lograrlo tienes que tener un nexo con el lector para poder meterlo, introducirlo a la historia. La forma en la que lo hace Lovecraft, y que yo considero es una genialidad, es que, como tú comentabas,
todo lo cuenta a través de un personaje, o sea, todo es, el lector del cuento va descubriendo todo a través de un personaje, casi en todos sus cuentos, así lo manejaba Lovecraft. Y ya después esa idea se retomó por muchísimos escritores de terror después de él. Pero a ver, cuéntanos, Isaac, porque como traductor me imagino que no ha de haber sido muy fácil transcribir las palabras de Lovecraft a través de un personaje pues que no existe, ¿no? Fue difícil, pero al mismo tiempo fue muy divertido, porque en toda la genialidad que es Lovecraft tiene una característica que es que como te está platicando las cosas a través de un personaje, el lenguaje que utiliza, que si bien es un inglés propio del momento, es decir, de principios del siglo XX, hay una situación bien interesante, que es que sí se siente como cuando alguien te cuenta algo. Es decir, hagamos un pequeño ejercicio. Cada vez que ustedes le cuentan algo a alguien, pues quizás a veces, dependiendo de la emoción que tengan, es decir, si están tristes, si están enojados, cualquier emoción que tengan, su lenguaje cambia. Es decir, cuando estamos dando una presentación, por ejemplo, ahorita Dan y yo, pues estamos tratando de recurrir al lenguaje un poco elegante, un poco culto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando tú le estás platicando algo muy emocionado a una persona, se te empiezan a escapar las palabras, ¿no? Y empiezas a usar muletillas, pero de a 10 por cada palabra, ¿no? Empiezas y entonces, y luego, y ese tipo de recursos están súper bien retratados en la literatura de Lovecraft, que como bien dice Dani, es la voz del personaje la que te empieza también a alterar a ti como lector. ¿Por qué? Porque empiezas a sentir esa emoción pues entre pánico, de curiosidad, de esta cuestión medio hasta de detective, ¿no? De ir juntando piezas de un rompecabezas, pero ese rompecabezas te pone en peligro. Y entonces esa sensación creo que es algo magistral en este cuento, es algo que está súper bien retratado y es algo que traté de respetar lo más posible a la hora de traerlo al español. Eso que comentas es súper interesante, porque pues a quien no se dedica a traducir piensa que es I was, yo era. Pollito chicken. Sí, pollito chicken. Sí. Y no, sí hay que construir todo este dialecto, ¿no? que plantea el escritor. Bueno, de veras, yo los quiero invitar muchísimo a que le den una oportunidad, primero al género del terror, porque si de repente se queda un poco olvidado por ahí, y es triste, porque hay joyas, de veras, hay joyas muy buenas. No todo es Stephen King. Completamente. Sí, no. No todo es Stephen King. Por ejemplo, nada más brevemente, digo, obviamente, ahorita venimos a decirles, lean Lovecraft, ¿no? Pero, ahorita mencionaste Stephen King. Dame otros 3 autores, digo, para compartir con el público. ¿Qué otros 3 autores recomendarías de terror? Pues para mí, Edgar Allan Poe y Lovecraft abajito. Ok. Entonces ahí tienen 3. Stephen King, Lovecraft y Poe. Hoy es día de Lovecraft, pero bueno, es para que tengan más, porque estoy de acuerdo con Dani. El terror o el horror son géneros bien, bien difíciles de hacer, pero si te gustan, son géneros muy disfrutables. A veces como que justo nos da miedo, ¿no? Pero dentro de esa sensación de miedo, y seguramente por algo nos gusta el Día de Muertos, por algo nos gusta Halloween, por algo nos gusta ir a la casa del terror, por algo nos gusta todo este tipo de emociones fuertes, ¿no? O sea, de repente toparnos con la noche, con lo desconocido, es bien padre. Y es un género que pues de repente nos lo echan de ladito, o nos lo empiezan a hacer como muy repetitivo, ¿no? Y creo que eso es algo bien importante. O sea, creo que Lovecraft dentro de su género siempre estaba tratando de sorprender a sus lectores con cosas distintas. O sea, como de darle un giro diferente a cada cuento para que la experiencia fuera nueva cada vez. ¿O tú qué opinas? No, sí, y además son cuentos súper actuales. O sea, aunque hayan sido escritos pues ya hace un siglo casi, son cuentos muy actuales. Nada más para comentarles algo, no es del Llamado de Tulu, es de otro cuento de Lovecraft. Él planteaba la idea de que Plutón no era un planeta y que muchos de los dioses cósmicos venían de Plutón. Y pues justo hace unos años dijeron ya, ¿no? Que Plutón no era un planeta. Pero pues él lo dijo hace casi 100 años.
No, y aparte, o sea, curiosamente, en otro estilo, ha habido series que se burlan incluso de que Plutón no es un planeta y le ponen ahí otras características. Pero es muy interesante, otra vez, un ejemplo de cómo la literatura de Lovecraft ha permeado todo el contenido de ciencia ficción que se hace desde hace, pues casi un siglo. Sí, seguro, si ustedes se ponen a leer ahorita Lovecraft y no lo conocen, van a encontrar pues recursos de algunas películas o de algunas series o de otros cuentos y van a decir, bueno, de aquí salió, no, de aquí lo sacaron. Sí, porque Lovecraft es un escritor al que recurre muchísimo, precisamente cuando se trata de terror. Completamente. Por ahí, de hecho, hace rato vi a un compa que traía una playera de Cthulhu, su pulpo así gigante con alas y todo. O sea, por ejemplo, de hecho, anuncio, incluso aquí en la Ciudad de México hay un lugar que se llama Lovecraft Café, que es un café que está completamente dedicado a este autor. Los platillos tienen nombres de los monstruos, hay peluches de Cthulhu. Entonces es un tema, ya lo dijimos y estamos como siendo un poco redundantes, pero es fantástico ver el grado de influencia que ha tenido Lovecraft en la sociedad de ficción, en la sociedad literaria y en la cultura popular. Entonces, reiterando, pues los invitamos muchísimo a leer The Call of Cthulhu o El Llamado de Cthulhu, porque aparte es como la puerta al universo de Lovecraft, y por 20 pesos es una ganga. Mi primer libro de Lovecraft creo que me costó como 150 pesos. Entonces, no es barato. Sí, no es barato. Bueno, eran más cuentos, ¿no? O sea, digo, este es nada más un cuentillo chiquillo, pero por 20 pesos es un gran boleto. O sea, si hablamos de ir al cine o de una experiencia, es un boleto muy barato para una experiencia padrísima como lector. Bueno, también antes de pasar a comentarios, quiero aprovechar para invitarlos a que chequen también los demás títulos de Vientos del Pueblo. Hay muchos títulos muy buenos. Lo que me gusta de la colección es que abarca muchos temas, ¿no? También sí. Por ahí hay uno de Edgar Allan Poe. Es correcto. Hay uno que se titula Los Negros, que también es de terror, o sea, no es el único. Y la verdad es que están buenos los cuentos. La selección de Vientos del Pueblo está muy buena. Sí, completamente de acuerdo. O sea, parte del trabajo de Vientos del Pueblo que lo hace una colección tan especial es que han rescatado estos clásicos gigantescos que han marcado un antes y un después en la literatura. También hay literatura, este cuento que menciona Dani de Los Negros es un cuento de terror brasileño, muy padre. Es un Brasil de esclavitud, es un Brasil de las haciendas de algodón, igual del siglo XX. Y también hay varias selecciones de autores mexicanos, cuentos revolucionarios, cuentos sobre presidentes. Hay uno creo que de Benito Juárez, si no estoy equivocado. Entonces es una colección buenísima, es una colección súper accesible. Como bien lo decía Marina, estamos tratando el esfuerzo de Vientos del Pueblo es llevar la literatura a todo mundo que quiera acercarse a ella y por precios muy accesibles. Otorgarles aventuras diferentes a lo que quizás encuentran normalmente. De veras, denle una oportunidad al terror. Yo sé que pues no es lo normal, ¿no? Comprar un cuento de terror. Denle una oportunidad. Y además, ya nada más para terminar, Call of Cthulhu es un extraordinario cuento para introducirse al terror y para introducirse a este escritor. Porque sí tiene otros cuentos que están un poco sesudos, pesados, densos, no sé cómo describirlos. Yo creo que para enamorarte de Lovecraft, este es un muy, muy buen cuento y pues a 20 pesos. Otra vez, o sea, como fans que somos de Lovecraft ya de hace varios años, no se me ocurre una mejor forma de poder entrarle. O sea, 20 pesitos, ¿no? Para una buena causa y para que se diviertan un muy buen rato. Y si de aquí les nace la curiosidad de entrar al mundo de Lovecraft, no se van a arrepentir. Van a empezar a encontrar es como un hilo, es como si encontraran la punta del hilo negro y se pueden seguir hasta decir basta. No sé si quieras pasar a comentarios. Claro, por favor. En este momento les pasamos el micro a ustedes si es que tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario sobre esta conversación. Lo que quieran decirnos, nosotros estamos abiertos a... Es correcto. ¿No? ¿Quién dijo yo? ¿No? ¿Nadie? ¿Van a correr todos a comprar? Perfecto.
Que sí vamos a firmar. Creo que sí, me parece que sí va a haber una estación de firma, entonces ahorita en un momento pasamos a esa parte. Es un placer regalarles ahí una firmilla en sus libros. ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Comentario? ¿Duda? ¿Que quieran saber más? ¿Que quieran saber menos? ¿No? Ok. En dado caso, pues nos queda en primera agradecerles al público que vino el día de hoy a escucharnos un ratillo. Qué bueno que ya está llegando más gente, eso es maravilloso. Los invitamos a pasar a la mesa del Fondo de Cultura. Está aquí, creo que de este ladito. Pueden encontrar toda la colección Vientos del Pueblo, entre ellos este cuento que vinimos a presentar el día de hoy. Pueden buscar otro de Isaac para que se los firme de una vez. De hecho, tuvimos otra colaboración juntos que es el de los negros, por eso lo mencionamos. Cómprenlo. Aprovechen que estamos aquí. No, la verdad es que es un placer platicar con ustedes, es un placer platicarles sobre Lovecraft porque es un autor que creo que ambos compartimos un gusto muy profundo por él y recomendarlo a todo el mundo que lo quiera leer, así como la colección Vientos del Pueblo. De mi parte, pues muchas gracias, Denny, por venir aquí a platicar con nosotros, bueno, conmigo. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, los esperamos ahorita ahí en la mesa del Fondo de Cultura y de nuevo agradeciéndole de veras a Luis Almerón. No pudo estar con nosotros, coordinador del equipo de Vientos del Pueblo, pero este es como un sueño de vida para mí. Y ya si quieren ahí me comentan cómo ven las ilustraciones. Es correcto, los esperamos en breve y muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde y por favor sigan leyendo y disfruten cada libro que compren. Gracias.